Susana, ¿qué tal estás? Hola, buenas, África. Muy bien, estoy muy bien, la verdad. ¿Cómo llevas estos 2 meses? ¿Cómo has llevado todos estos meses de confinamiento, ¿no? Una mujer como tú que necesita estar siempre en las cumbres. Bueno, pues lo he llevado bastante bien, porque siempre he dicho que hemos sido privilegiados porque no nos ha tocado. Sí, es verdad que mi suegra estuvo ingresada precisamente por COVID justo al inicio, pero lo superó y por lo tanto somos privilegiados, ¿no? Dentro de toda la situación que hemos vivido alrededor. ¿Cómo te definirías? ¿Quién es Susana? Bueno, pues Susana es una chica, una mujer normal y corriente a la cual le gusta muchísimo la naturaleza, disfrutar de los senderos en la montaña, en el monte, sonreír, hacer sonreír también a las personas, ¿no? Y me considero una persona bastante positiva, aunque también tengo mis momentos, como todo el mundo, eh, que le gusta luchar por sus sueños intentar siempre, si hay alguna dificultad, pues sobreponerme luchar por tirar para adelante. Y sobre todo eso, muy luchadora y feliz. Susana, ¿los sueños no tienen cima? ¿Qué frase? Es una frase que dice mucho y es una frase que la he utilizado durante muchos años para todas las charlas que he podido compartir en diferentes asociaciones en todo el estado. Y es una frase que dice mucho porque todos tenemos sueños que queremos perseguir, ¿no? Algunas veces nos cuesta perseguirlos por miedo a vivir, por miedo a que creemos, nosotros mismos decimos que no vamos a poder perseguirlos o poder alcanzarlos, pero al final lo importante no es tanto alcanzar el objetivo, sino disfrutar del camino, ¿no? Y aprender. Y muchas veces, pues a lo mejor tomas un camino persiguiendo un objetivo, pero encuentras otra cosa que te motiva más o que ese era realmente tu objetivo, tu cima. Por eso los sueños pues no tienen cima. Qué bonito. A veces hablamos en gente bonita, ¿no? Como en la vida de una persona a veces ocurre algo, a veces es una situación trágica, a veces puede ser una depresión o una muerte, pero siempre hay un momento en la vida en el que algo nos hace un clic, nos rompe los esquemas y nos hace despertar de una manera o de otra a otra forma de concebir la vida. En tu caso, Eso ¿qué es. pasó, Susana? Yo en mi caso estoy segura de que fue el debut en diabetes, ¿no? Que es verdad que me cambió ese chip que dices. De hecho, lo he visto luego también a lo largo de estos últimos años, cuando he tenido la oportunidad de conocer a otros niños y niñas con diabetes, que se nota que son personas más responsables, que tienen otra mirada, que muchas veces mi propio marido lo ha podido comprobar, ¿no? Conmigo en las charlas, ¿no? Tienen otra, que muchas veces los padres lo ven como forma, pues están preocupados, que es lógico, ¿no? Y los intentan arropar y sobreproteger, pero no se dan cuenta de todo el potencial que tienen si les ayudan a perseguir sus sueños, que de hecho hay que hacerlo con más fuerza que si a lo mejor no hubiesen debutado en diabetes, ¿no? Porque eso les va a ayudar muchísimo. En tu caso, Entonces, ¿cómo fue, Susana? Cuéntame, ¿cómo fue? Tenías 11 en mi años. caso, en mi caso fue un 5 de enero de 1993, la noche de Reyes. No era desconocida para mí porque mi madre, mi ama padecía esta enfermedad, con lo cual yo la había vivido desde tercera persona, ¿no? En tercera persona, viéndola pues cómo se ponía la insulina, cómo se pinchaba, se hacía análisis, pero siempre me escondía, ¿no? Porque aquello me horrorizaba, ¿no? Y sin embargo, de repente, pues va y me encuentro yo en el box de un hospital con todos los médicos, enfermeros, enfermeras a mi alrededor, hablando, no dirigiéndose hacia mí, sino a mis padres, ¿no? A mis aitas. No, es que la chica diabética, no, no, perdona, yo me llamo Susana, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues al principio pues es tremendo, ¿no? Te tienes que adaptar. Pero, pero da igual, tuve la determinación de que tenía que perseguir mis sueños con más fuerza que nunca. Y en ese momento apareció como la Susana, no sé si llamarle retadora, pero esa Susana es muy curioso, ¿no? Porque yo siempre pienso que en la vida hay dos actitudes, ¿no? O el que se hunde con la noticia y ya no levanta la cabeza, o el que precisamente a una noticia, como decíamos antes, ¿no? Ese momento que tu vida da un giro inesperado,
sacas fuerzas y tiras para adelante, e incluso tienes más fuerzas que antes. Supongo que Eso había una es. persona de antes y una de después y que te marcó la personalidad de por vida. Es que de hecho, creo que todo el mundo tiene, bueno, creo no, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene miedos, todo el mundo tiene, se tropieza en la vida, pero la diferencia es cómo te lo tomas, ¿no? O qué actitud adoptas. Todo el mundo tiene derecho a patalear, todo el mundo tiene derecho a quejarse, todo el mundo tiene derecho a tener una etapa triste y dolorosa, dependiendo de la situación, pero llega un momento en que tienes que seguir, ¿no? Y a mí me tocó, siendo una niña, luchar contra gigantes, porque lógicamente muchos adultos no entendían la situación o te hacían daño sin quererlo hacer, ¿no? Pues te daban noticias negativas sobre la enfermedad, basándose en experiencias, pero no en realidades, ¿no? Y te hacían ver como que, bueno, pues que no ibas a poder hacer ciertas cosas, ¿no? Y decías, sí, ¡ja! ¿Cómo que no? Voy a intentarlo hacer. No sé si podré, pero intentarlo lo voy a hacer, ¿no? Y entonces me salieron esas ganas todavía de demostrarlo con más fuerzas, ¿no? Esa motivación. Muy curioso, ¿no? Porque hay veces que, bueno, yo creo, bueno, siempre lo hemos hablado en las conversaciones de gente bonita, ¿no? Que todo lo que escuchas y lo que te dicen en tu infancia y con la gente que te relacionas, toda esa información son vocecitas que luego están en el inconsciente. Sí, 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 sí. Y no Entonces, desaparecen, ¿eh? no desaparecen, pero, No desaparecen. pero por lo que veo hay una Susana que siempre está en su centro, ¿no? Y lo tiene muy claro desde que era pequeñita, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, como que sí, va sí, callando las sí. voces. Sí, sí, yo siempre quería dar un paso adelante. De hecho, me acuerdo perfectamente en el colegio que cuando proponían, por ejemplo, ir a una excursión, en el colegio no tuve problemas porque tuve la suerte, ¿no? De que una de mis mejores amigas también tenía diabetes y su ama trabajaba en el colegio como andereño, con lo cual, claro, fue un apoyo fundamental y que pegaba un golpe fuerte en la mesa cuando teníamos que ir a las excursiones del colegio, ¿no? Pero la etapa cambió cuando fuimos al instituto y cuando los profesores nos decían para ir de colonias o de viajes fuera, yo era la primera en levantar la mano, o sea, mucho más que el resto de compañeros que no tenían tanto interés, ¿no? Y yo era la primera que quería salir, pero decían que no, porque no había personas que quisieran acoger a una persona con una enfermedad. Que tú ahora lo ves desde la perspectiva del adulto y lo entiendes, ¿no? O sea, Claro. lo entiendes, empatizas con esa situación, pero en ese momento te rebelas y protestas y no entiendes porque encima te esmeras en estudiar y en sacar adelante todo lo que quieres. Pero bueno, dices, bueno, yo siempre decía, siempre recuerdo que decía en mi interior, esto cambiará, esto Me cambiará. encanta, hay una cosa que me encanta que va corroborando una teoría mía, bueno, no es mía la teoría que voy a decir, sino un pensamiento que tengo muy presente últimamente, ¿no? Que nadie en esta vida aparece por casualidad. Lo digo por tu amiga, ¿no? Porque incluso hablando con otras personas, es que, y en mi caso mismo, ¿no? Siempre aparece la persona, es como tu espejo en la vida. Imagínate, ¿no? O sea, qué casualidad que tú tengas una amiga con diabetes y que te Sí, saque fuerzas, ¿no? Y donde no llega una, sí, llega sí, la sí, otra. O sí, sea, sí, la vida es sí, muy mágica en ese sentido. sí. Pero retomo lo que decías, ¿no? O sea, en ese momento tú decidiste que tu vida no iba a haber límites. Ya No, no no, te no, iban a prohibir nunca hacer lo que querías hacer y que ibas a no, buscar no. fórmulas. Eso es, durante años de hecho me alejaron hasta del deporte, porque bueno, pues mi endocrino de entonces consideraba que no era positivo. Fijaros que en la diabetes uno de los ejes fundamentales del tratamiento es el deporte. Por supuesto, la medicación y el autocontrol y la alimentación, pero el deporte también. Sin embargo, bueno, pues como empecé a hacer aeróbic, ¿no? Pues ¿qué va a querer hacer una niña de 11 años? Pues saltar y jugar. Y aquello fue una descompensación brutal, porque hay un autoaprendizaje con la diabetes y el deporte. Y al final, pues el deporte acabó desapareciendo. Pero sin embargo, yo siempre seguía luchando por otras cosas, ¿no? Pues fíjate, me metí en la revista del instituto para hacer entrevistas, buscaba teatro, buscaba otras formas pues eso, de demostrar que yo podía hacer cosas, ¿no? Que era creadora y que podía hacer cosas, que nada me impedía. Y de hecho jamás lo he puesto nunca tampoco como excusa, que eso también es importante Me a la encanta hora de... porque es muy curioso, ¿no? Y una de las conversaciones que teníamos hace poco con otra persona, cuando realmente la vida te pone dificultades reales,
es cuando más fuerzas saca para derrumbar muros. Sí, En cambio, es que hay claro, muchas derrumbar. personas que no tienen esas limitaciones físicas Mm, y se construyen muros mentales, ¿no? Entonces es muy bonito ver ese claro, paralelismo. claro que por supuesto yo también he tenido mis épocas negativas y tuve un momento, yo recuerdo cuando, bueno, pues cuando debuté en diabetes, hay un momento que no se me va a olvidar nunca, cuando yo salí del hospital. Salí del hospital, volví a casa, estaba toda mi familia esperándome. Y creo que es un momento especial porque había salido, pues cuando tú vas al hospital ingresas porque estás enfermo, pero no antes sales curado y ya está. Pero aquí en este momento no fue así. Yo volví a casa, me fui a la cocina a hacerme un análisis de glucosa para ver cómo estaba, porque ya tenía que planificar la merienda, sí o no. Ya no era una niña de 11 años que merendaba lo que le apetecía y cuando le apetecía, sino que tenía que planificar si podía merendar o no, o tenía que corregir la glucemia antes o no. Y tenía 180 de glucosa, estaba por encima del objetivo. Y en ese momento, parece una tontería, ahora lo veo como una tontería, ¿no? Pero fue un momento en el que dije, no, no puedo merendar. Que ahora parece una chorrada, pero con una niña de 11 años que le está esperando su familia en la sala, bueno, pues yo recuerdo que me salió una lágrima, pero dije, no puedo merendar, ya está. Corregí, me puse una dosis de insulina, esperaré media hora, salí con una sonrisa y estaba con mi familia. ¿Y cómo fue que de repente decidiste que tenías que subir montes hasta lo más alto, cimas de 5.000 metros? ¿Cómo fue ese momento? Porque Pues me ya no son costó, ¿eh? retos, fíjate, pasamos del, bueno, pues no tengo que merendar, bueno, me voy al Everest. Hay un camino, hay un proceso, lógicamente no, y además debe hacerlo, ¿no? No se puede hacer las locuras así, ¿no? Nada, tiene que haber un camino. Bueno, como te he comentado, me enamoré de un vasco, nos conocimos por internet, el anterior Terra, que ya no existe, pero bueno, no sé lo que utilizan ahora los chavales jóvenes, pero creo que Tinder, ¿no? Pues el Tinder de ahora, pues el Terra de entonces. Que se desconectaba continuamente, que aquello era una locura, pero bueno, pues al final nos conocimos y bueno, pues año y medio después nos fuimos a vivir juntos y nos casamos con mi marido Carlos. Y enfrente de nuestra casa en Basauri está el Malmasí, que es un monte que muchos vizcaínos no conocen porque es el túnel de la autopista, ¿no? Pero es un monte de 300 y pico metros y yo lo he observado durante muchas veces desde el balcón de casa como una locura. Yo era de las que pensaban que para qué iba la gente a la montaña, qué necesidad, ¿no? Sin embargo, fíjate, pero poco a poco pues fueron pasando los años y empezamos un camino los dos juntos, Carlos y yo, empezamos con senderos muy suaves, a Pata Monasterio, que es un lugar maravilloso, pero bueno, son 9 kilómetros ida y vuelta y tenéis que ver lo que llevaba en la mochila, vamos, llevaba de todo, o sea, como si me fuera al campamento base, ¿no? Porque estaba muy asustada y tenía muchos miedos de aquellos de la infancia, de cómo hacer cosas, ¿no? Y bueno, pues fuimos iniciando un camino, nos compramos un libro de senderos de Vizcaya, luego después de un tiempo empezamos con las cimas de Vizcaya, que tenemos muchas para elegir, dimos el salto a Pirineos, o sea, hubo un camino, ¿no? En Pirineos pues ya un punto de inflexión fue Ordesa que nos enamoró y durante muchos años, fíjate que estuvimos llegando hasta la Cola de Caballo. No sé si conocerás, pero es un sitio espectacular en Huesca, que pueden ir personas que no tengan un entrenamiento excesivo, pero que requiere pues, todo el día. Y durante muchos años nos quedamos allí viendo cómo los montañeros subían hasta el refugio de Goriz para luego ir a Monte Perdido, pero no nos atrevíamos a dar ese paso, ¿no? Hasta que nos atrevimos. Hicimos la Transpirenaica, parte de ella, no toda. Fue la primera travesía de varios días, ¿no? En los cuales pues ahí sí que tuve un autoaprendizaje. Y poco a poco pues fuimos empezando a soñar y ya pues empezamos a soñar con cimas más altas, siempre subes a la montaña y la gente me suele decir, ¿y qué ves en la montaña? ¿Qué sientes? Jo, es que ves otras montañas. Y dices, jo, pues es que hay otra, ¿no? Pues quiero ir a esa. Y ese es el problema, que hay que tenerlo en cuenta antes de empezar a subir la primera. Estoy escuchando ¿cómo te planteas la vida tú, ¿no? Como experiencia, como desafío. Una experiencia. Desafío no me suele gustar, más bien experiencia. El conseguir experiencias, el aprender tanto de las experiencias como de otras personas. Y de hecho,
durante estos últimos años he aprendido muchísimo, ¿no? Gracias a todas estas experiencias que he ido acumulando, he conocido a mucha gente interesante que me ha aportado muchísimo. Con lo Dime, cual, cuéntame una de esas personas que te ha dicho algo que te ha marcado de por vida, porque creo mucho yo en el poder de las personas que te encuentras y de esas personas que a veces te dicen algo que parece que te lo dicen como de pasada y de repente dices, ostras, y su voz sigue cerca de ti, ¿no? pues fíjate, yo conocí a una persona, tuve la suerte con la Asociación de Vizcaína de Diabetes que trajeron a Serafín Murillo, que es un nutricionista, también tiene diabetes y es deportista, con lo cual lo tiene todo. Y años después nos volvimos a encontrar en otra reunión en la que ya había llevado yo a cabo varios retos y me dijo algo que sí que me hizo pensar, ¿no? Porque yo siempre consideraba, bueno, pues que había gente con diabetes que hacía muchas cosas de carreras, ultras, que estaba genial, ¿no? Ultras, carreras de 100 kilómetros, tal. Me dice, sí, 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 eso está fenomenal y además es un retazo. Pero ten en cuenta que eso es una organización. Hay personas que alrededor tienen, bueno, pues en cualquier momento hay ambulancias, hay alguien que les va a atender si sufren una complicación, pero tú te metes en un valle, en una montaña a 5.000 metros, en los cuales te tienes que buscar la vida y hay que ser realista, ¿no? Y tienes que ser autosuficiente para controlar la enfermedad porque no vas a poder echar mano de ayuda tan fácilmente como si estás en un trail o si estás en una carrera de ciudad. Y aquello sí es verdad que me hizo ver por primera vez a lo que muchas veces me enfrentaba yo en la montaña, ¿no? Con la enfermedad. Sí me hizo pensar. Y luego, por supuesto, todos los padres con niños con diabetes con los que me he encontrado. Realidades que me han presentado y fantasmas que me han vuelto, que yo pensaba que habían desaparecido y que esos niños siguen viviendo esas situaciones de problemas en los colegios a la hora de excursiones, empatía por parte de los profesores o compañeros o resto de padres del alumnado, ¿no? Me da pena, eso me da mucha pena Porque es una manera de cortarnos las alas, ¿no? O sea, por una razón o por otra, yo creo que la educación muchas veces nos ha hecho, y más en el caso de personas con diabetes, ¿no? Vivir desde el miedo. Y vivir desde el miedo claro, limita muchísimo. pero claro que estoy segura que, los propios padres o aitas con niños con diabetes, ante otra enfermedad de otro amigo de su hijo o hija, a lo mejor actúan igual. Es decir, que el desconocimiento hace que a veces actuemos de una forma determinada y que tenemos que aprender a empatizar entre todos y ver diferentes realidades, ¿no? No ver a un niño con o sea, no ver a un diabético, sino ver a un niño con diabetes. Ana, pero o ¿tú cómo le miraste a los ojos al miedo? al, Al miedo, a tu miedo, a esa vocecita de niña que tiene miedo, ¿no? Porque le han dicho no vayas a excursiones, no hagas deporte. O sea, quiero bueno, decir, pues me buscaba otras excursiones, me buscaba otros foros donde sí, pero con los podía. años, o sea, me estás hablando de subir el Everest. El Everest no lo subí Bueno, hasta los 5.800. bueno, pues hasta los 5.800 cuando te habían dicho, a partir de los 5.000 o sea, bueno, tú te tienes que buscar la vida, estás sola, ¿no? O sea, te quiero decir que una persona que ha crecido con el miedo como compañero, tiene que aliarse con su propia enfermedad y decir, vámonos para arriba, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Con la ilusión y con el autoaprendizaje también con una persona de apoyo, porque tengo un marido que me ha apoyado muchísimo y me ha Sí, pero apoyado como se debe de apoyar, es decir, vamos, juntos, ¿no? que te ayudó a callar la voz del miedo. Y luego me parece algo alucinante, porque es algo que también estoy aprendiendo mucho, ¿no? Que es la capacidad de escuchar a tu propio cuerpo. Y para ti ha Claro, sido tu principal guía, ¿no? sí, sí, Escuchar a sí, tu sí, cuerpo sí, en todo sí, sí, momento. sí. Sí, sí, escuchar, saber, respetarlo. Hubo un momento en la primera travesía que hicimos en Pirineos importante de autoaprendizaje. La segunda ruta de la Transpirenaica, bueno, pues yo no había recargado muy bien el glucógeno, digamos, de energía en mi cuerpo, y al día siguiente pues casi estaba vacía. Y cuando empezamos a subir, sufrí una bajada de azúcar, una hipoglucemia muy fuerte, que me hizo marearme y nos quedaba toda la etapa por delante y además íbamos a pasar por
no había poblaciones, no había aldeas donde echar mano. Y mi marido me hizo una pregunta muy importante. ¿Quieres continuar o paramos aquí? En ese momento dije, no, me voy a reponer, me tomé mis geles, me tomé mis complementos que yo llevaba en mi mochila para solventar el problema y tirar. Porque si en ese momento hubiese dicho, se acabó, a lo mejor hubiese cogido miedo a poder continuar de nuevo en otra ocasión. Lógicamente siempre hay que hacerlo con cabeza y en otros momentos tuve que tomar la determinación de darme la vuelta, pero que es igual de inteligente que la primera, e igual de importante que la primera. Hay que saber leer el escenario, ¿no? El sendero. ¿Se puede? ¿Debo o no? Y con todas las herramientas que hayas aprendido. Es que los niños con diabetes lo que hacen muy bien, los educadores en diabetes, es que nos dan muchas herramientas para ser autosuficientes. Y eso es lo que yo siempre les he dicho a los aitas y a las amas con niños con diabetes. Tienen que ser autosuficientes. No tienes que ser tú el que le ponga la insulina. Tiene que ser el niño o la niña quien se lo haga. No tienes que ser tú el que calcule la dosis de insulina. Tiene que ser el niño quien lo aprenda. Lógicamente hay edades, ¿no?, en las cuales tienen que estar ahí. Pero contra más autosuficientes seas, mejor, porque luego vas a ser el dueño de tu vida y el dueño de lo que tú quieras llevar a cabo. Háblame Y eso de, es lo que te va a hacer enfrentarte al miedo. háblame de tu relación con el cuerpo, de todo lo que te dice, de todo lo que te guía. El cuerpo me está hablando continuamente y a veces llega a agobiar, pero yo siento cuando la glucosa me está bajando, yo siento cuando la glucosa me está subiendo. Bueno, pues le escucho, le respeto y actúo en consecuencia, ¿no? Y controlas la mente, ¿no? Y controlas mucho la mente para Mucho, que tenga más mucho, voz el cuerpo que la mente. exactamente, mucho, mucho. Hay que aprender. Pero también he tenido mis momentos bajos, como te comentaba antes. Yo sufrí una crisis de ansiedad en 2007, debido, pues, lógicamente a toda esa mochila que llevamos todos, ¿no? Y en un momento determinado esa mochila o ese vaso se desborda y tenemos derecho también a esos momentos. Lo importante es sobreponerse y buscar ayuda. Y ¿Y qué te ayuda enseñó ese especializada. momento? ¿Qué te enseñó ese momento, Susana? Porque cuando hay... Eso es otro punto de inflexión. Cuando una persona vive una crisis de ansiedad, su vida da un giro más. ¿Qué aprendiste de esa Sí, crisis? pues mira, aprendí a que el cuerpo te habla y que hay que aprender a escucharlo. Y no solamente te habla cuando te está bajando, te está subiendo la glucosa. Te habla cuando te da un dolor de cabeza muy fuerte o cuando tienes dificultad para respirar, te está diciendo, para, date un tiempo para ti, no te aceleres tanto, no lo des todo. Eh, para, Pasa que no le hacemos caso omiso y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos hasta que ya dice, a ver, que no. Y yo me acuerdo que es que me llegó un momento en que no podía ni caminar. A ver, no es que no pudiera caminar, lógicamente podía caminar, pero no, mi mente me paralizaba de algún momento, no, de alguna forma me estaba diciendo, para, no sigas. Y es importante saber escuchar, porque muchas veces nos habla y no le queremos escuchar. Me gustaría que me hablaras también de tu relación con la naturaleza, ¿no? Hemos hablado de tu relación con el Wow. cuerpo, pero me has dicho lo importante que es para ti la comunión con la naturaleza. Has estado en Groenlandia, en África, en Nepal, bueno, has hecho infinidad de viajes, siempre buscando esa conexión con nuestras raíces, porque yo creo que la naturaleza está en nuestras raíces, ¿no? Por supuesto, con la naturaleza y con las personas que me encuentro en esos viajes, aprender de ellos, no ir con la actitud de que somos europeos y que por eso somos los dueños de la cultura o de la forma de vivir en el mundo. Hay muchas formas de vivir en el mundo, muchas culturas, y hay que aprender lo bueno de cada una de ellas y lo bueno que te aporta esas personas que conoces. Y yo he aprendido muchísimo y me he sentido muy bien en todos esos países. En África, donde mejor, hay que ser sincero. Y todo lo que se dice de África es poco. De hecho, cada vez que he ido a África es que menudo nombre que tienes, pero la verdad es que es una maravilla y yo me he sentido muy bien. Todo lo que se dice de África para mí ha sido poco. Los niños que ves corriendo por los senderos con la mochila que van al colegio con una sonrisa que te lanzan besos. Eso es Mira, yo a los niños africanos, o sea, bueno, yo creo que en general los niños, ¿no? Pero ellos están muy conectados con la tierra, son la autenticidad, lo que hablábamos de la Sí, conexión con la naturaleza. sí, Tú les ves bailar sí. y
a mí me da mucha envidia, ¿no? Porque realmente Sí, no tienen límites. Antes tú hablabas de a ti como niña, cómo te habían ido capando, ¿no? O sea, no puedes hacer, no puedes hacer. Tú ves a un niño africano bailar y es como, no son fuego, son puro fuego. No hay quien les corte las alas. pero porque Total, son naturales, no tienen la envidia. contaminación que Tenemos podemos tener. mucho que aprender, ¿verdad? Y lógicamente tienen muchos problemas también, ¿no? Bien. Desgraciadamente, y tenemos que ser conscientes de que debemos ayudarles en lo que podemos, pero tienen una fuerza que nos transmiten que es brutal, es brutal. Pero Y una capacidad de sufrimiento brutal también, sí, pero yo creo brutal. que está muy relacionado un poco también con lo que decíamos, ¿no? O sea, la persona que tiene una vida difícil saca fuerzas para luchar y para que nadie le ponga muros en su vida. Siempre que, Porque la capacidad de supervivencia está ahí, claro, ¿no? Entonces se reinventan. Y a mí me hace mucha gracia muchas veces hablando con personas ya adultas de Tanzania o de otros países que nosotros nos hemos echado unas risas brutales porque les ves la capacidad de lucha que tienen. Y me parece genial, ¿no? Que es pero importante, hablamos, pero hablamos todos. de la conexión con la naturaleza. A mí me gustaría que me describieras ese momento en el que llegas a tu primera cima o a tu primer sueño. Da igual que sean 5.000, 6.000, me da igual, pero es tu primera cima, ¿no? Muy relacionada con el sueño, ¿no? Y ese momento en el que te imagino, ¿no? Conectada con el silencio, con tu sueño cumplido, y me imagino que en ese momento más que nunca hasta tu cuerpo habla. Buah, es que tienes muchos momentos en estas experiencias, pero mira, tienes momentos desde Malmasín, que era en el momento en que yo decía que para qué la gente subía montañas, pues en ese momento me di cuenta que desde allí se veía el mar. Pero es que cuando estuvimos en Nepal a 5.300 metros en la cima de Gokio, aquello era una explosión de montañas que te rodeaban y sin embargo no hay ruido, hay silencio. Y esas montañas te envuelven y te hacen sentir y te das cuenta que sientes con la naturaleza, pero sientes lo que no sientes con otras cosas materiales. Y es verdad, ¿eh? Es así. Te hablan, te susurran durante el camino, te dan fuerzas cuando te vienen los momentos bajos. En Groenlandia yo recuerdo otro momento enfrente de la capa de hielo, en Islandis, mi marido y yo estábamos sentados en una piedra, observando cómo se caían los trozos de hielo a los fiordos y ahí sí había un ruido ensordecedor, pero da igual, es un ruido diferente al tráfico, al estrés, al que estamos acostumbrados. O cuando veías al iceberg darse la vuelta y creaba unas olas increíbles, ¿no? Pero es que la naturaleza nos habla y nos da muchos regalos y hay que saber aprovecharlos. Mira, durante el confinamiento sencillamente he estado madrugando mucho para ir con mi perro Lago, un golden, que le quiero mucho, a Malmasín, pero para ver el amanecer. Y era un momento nuestro. Y era un momento en el que me ha servido también para desconectar de todo este estrés que nos ha rodeado y que nos sigue rodeando, de ERTES, de COVID-19, de sufrimiento, de personas que no nos han podido despedir. Pues la naturaleza también te sirve para poder solventar esos momentos duros. Yo he tenido muchos momentos en los que he venido mal, me he ido al monte y he conseguido desconectar. Y me vuelve esa cara de niña. Mi marido dice que me vuelvo roja y que ella sabe cuando tengo esa sonrisa de felicidad, ¿no? Porque nos sirve para eso, nos ayuda, está ahí para ayudarnos. Lo que pasa es que muchas veces no somos capaces de verla o no sabemos disfrutar de los amaneceres, de los atardeceres y nos habla para calmarnos. Ahora para calmarnos. No sé si te atreverías a decirme uno de los mayores mensajes que te ha dicho la naturaleza. Uf, es que me ha dado muchos, ¿no? Me ha dado El muchos. primero Me ha que te demostrado llegue, también, sin pensarlo, el que te venga del inconsciente. tengo que pensar, ¿eh? Porque es que me ha dado mucho, pero en el Kilimanjaro, por ejemplo, bueno, pues fue una cima muy especial porque es África, ¿no? Y es que el propio continente ya no es una montaña que subas tú, te ayuda a subir la gente y lo que te envuelve. Tranquila
ese es el mensaje, ¿no? Tranquila que vas a poder hacerlo. Cuando estábamos en Mosi, que es la población desde donde se ve por primera vez el Kilimanjaro, y lo observas, y claro, no es como otras montañas, que está rodeado de otras montañas. Allí asusta mucho más, porque está a casi 6.000 metros y solo. Dices, pero ¿qué hago aquí? Que vivo en Bilbao, pero tampoco es para tanto, ¿no? Me doy la vuelta, cojo el avión de vuelta. Sin embargo, me dijo, tranquila, vas a llegar a la cima y vas a poder disfrutarla. Y fue así, fue así. Pero es que no era la primera vez. Cuando hicimos mi marido y yo un viaje a Kenia en 2008, y disfrutamos muchísimo haciendo, entonces fuimos para hacer un safari, para ver animales, y fue una pasada. No, fue la primera vez que vi el Kilimanjaro en Amboseli, tomándome un café, y yo creo que ya entonces me llamó, me dijo, vas a venir. Porque yo entonces decía, ¿para qué? ¿No? Y sin embargo, ahí estaba el Kilimanjaro. Pues quizá por esa primera vez que lo vi, años después, en 2015, estaba para subir su cima. Susana, ¿me sabes contestar ahora al para qué? Uf, es que hay tantos motivos. Fíjate que yo decía, ¿para qué, no? Pues para conocerte a ti mismo, para disfrutar de experiencias, para conocer a gente maravillosa. En la montaña se conoce a gente maravillosa. A ver, también he conocido el carácter de la montaña, negativo, o negativo no, la expresión de la naturaleza, ¿no? Que en un momento determinado se convulsiona y te demuestra su fuerza, y su fuerza no amable. ¿Eh? Que son, pues cuando escuchamos en Nepal la avalancha del Choyu, o cuando en el Elbrus me tuve que dar la vuelta porque no podía, porque tenía entonces un momento en mi diabetes que no era el momento idóneo para continuar. Hay muchos momentos negativos, pero sin embargo, esa expresión de que los conquistadores de lo inútil no me suele gustar, porque digo, inútil no es, porque inútil no es vivir y ver glaciares, ver atardeceres preciosos, vivir una noche con tu marido al lado de una cascada y pasar esa noche, ¿no? O escuchar el rugir del glaciar, o sea, del hielo caer en los fiordos. Eso no es inútil. Para mí no es inútil. Para mí inútil hay otras cosas. ¿Para qué? Para vivir esos momentos. Cada uno en sus capacidades y en sus posibilidades. No hace falta irse hasta Nepal. De ser capaz de vivir y de disfrutar del Ganeco, del Gorbea, de todo lo que nos rodea, es importante. De hecho, si escuchas a los grandes alpinistas, ¿no? Bueno, que aquí tenemos, vamos, muchísima gente. Yo recuerdo en el festival en el Menti Festival que se hace aquí todos los años, escuché a Alberto Iñorrategui, y me llegó muy a mí, ¿no? O sea, muy al fondo porque dijo que, bueno, pues él seguía disfrutando, escalando lo que tenía más cerca, donde había aprendido a escalar. Qué bueno, es verdad, es precioso. Y creo que tendríamos que terminar esta conversación justo rescatando esas perlas que me acabas de decir ahora mismo, ¿no? Para definir lo que es la vida para ti, Susana, con todo lo que me acabas de decir, porque yo creo que ya lo has dicho por sí mismo, ¿no? Pero para dejarlo de forma rotunda, el mensaje, ¿no? Pues la vida es una suerte que nos dan. Es un regalo que nos dan y que tenemos que aprender a valorar, sabiendo todo lo que nos va regalando. Y creo que durante el confinamiento hemos sido muy, muy conscientes, algunas personas, de lo que era la vida. Que se puede ir en cualquier momento, que en cualquier momento nos da un golpe muy duro en algunas ocasiones, en otras veces es un golpecito que tenemos que saber leer qué tipo de golpes y luchar y sonreír, jamás dejar de sonreír, porque es un regalo que La hemos tenido. gratitud, la gratitud.
Gracias, Susana. Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, para mí también conocerte. Y a mí también. Para mí, vamos, es una gozada. Mi marido te tiene mucho aprecio, ¿no? Desde la lejanía y esperemos que venga Bruce Springsteen, ¿no? Eso es. Ya sé que una de tus canciones favoritas es la de Working on a Dream, ¿no? Qué bonita. Por supuesto, persiguiendo un sueño. Y de hecho, mi marido, que es el que hace el vídeo de todos los montajes, porque él es fotógrafo y le gusta luego hacer los montajes de las expediciones, buscó esa canción porque define muy bien ese viaje que hicimos a Rusia, al Airbus, ¿no? Y a todos los viajes que hemos hecho, pero a ver si viene, ¿no? Y nos deja... A ver si viene, que le necesitamos ya. Sí, por favor, y nos deja disfrutar de sus canciones y escucharle, ¿no? Yo siento como, cuando pongo la voz de Bruce y le oigo, siento el abrazo, ¿no? Que me imagino que tú sientes muchas veces cuando estás en la cima y lo has conseguido. Sí, por supuesto, ¿no? Es que es así, o sea, es que es así, ¿no? Sentí mucha rabia y mucha ilusión cuando hice la cima de Gokyo a 5300 porque me habían dicho muchas veces que no podía. Y dije, pues toma, aquí la tienes, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa, ahora que hemos acabado el tema de Bruce. A mí una de las cosas que más me impresionó de adolescente de Bruce Springsteen es que lo puedes leer en su biografía, él lo cuenta, ¿no? Como cuando iba al colegio, él quería ser músico y yo creo que cuando tú naces con un propósito de vida tan claro, no hay quien que te lo frene, ¿no? Entonces él iba al colegio y iba como, yo quiero ser músico, yo no quiero esto, ¿no? Y cogió una profesora, le cogió la cabeza y se la puso dentro de la basura. Y le dijo, tú vas a ser un mierda, por eso tu cabeza tiene que estar en una basura. Tal cual, y él siempre lo cuenta. Y dijo, ese gesto me dio tanta fuerza que dije, voy a llegar donde quiera y no voy a parar hasta que lo consiga. Fíjate que estuvo durmiendo hasta en una fábrica de tablas de surf, y comiendo de un contenedor. O sea que se puede llegar a cumplir todos los sueños como el título de tu libro, ¿no? Se puede llegar hasta la cima. Exactamente, o no, pero lo importante es aprender y luchar por ello. Eso ¿no? es. Muchas veces no puede... Lo importante está en el camino, no en el producto final, no claro, en el objetivo final. Eso es, pero es que lo tengo claro. O sea, cuando a veces no puedes terminar una carrera, bueno, pero has entrenado, has luchado por ella, has ido a la carrera, has aprendido, anota qué es lo que no ha funcionado y vuélvete a presentar el año que viene a esa carrera. Claro, porque parte del aprendizaje también está el equivocarse. Si no te equivocas, no creces. Claro, no aprendes, nunca. No aprendes. Es que no aprendes nunca, jamás. Y entonces, nos cuesta aceptar muchas veces, nos cuesta frustrarnos. Y la el fracaso. La frustración es parte del aprendizaje y parte del éxito. Total. Es así. La frase más bonita para terminar, Susana. Me encanta. Ha sido un placer. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.